secretari de Comunicació, diputats, directors generals, consellers de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, consellers i conselleres del CAC, senyores i senyors. Bon dia a tothom i gràcies per ser avui aquí en aquesta nova sessió del Fòrum de la Comunicació, la 21a ja, la 22a, perdó. Un fòrum que aborda avui una temàtica plenament d'actualitat, una temàtica que fa referència, entre altres qüestions, al futur de la televisió de pagament i als continguts prèmios. I per fer-ho contem amb una personalitat experta, coneixedora d'aquesta matèria i alhora una personalitat especialment rellevant en l'àmbit de la comunicació. El senyor Juan Luis Cebrián, president ejecutiu del Grupo Propisa, uno de los principales grupos de comunicación del Estado español, una persona con un profundo conocimiento del sector de la comunicación, con una amplísima trayectoria profesional y reconocido con numerosos premios periodísticos. Una persona que además ha vivido muy de cerca las transformaciones, a veces un poco traumáticas, que ha experimentado el sector de la comunicación en los últimos años y que además conoce a la perfección el tema de la televisión de pago, porque el Grupo Prisa fue el precursor en este tema en el Estado español. Asimismo, es una persona que, como sabemos todos aquellos que le leemos habitualmente dispone de una enorme capacidad de visión y análisis de cuanto acontece en el mundo. Así pues, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar hoy aquí entre nosotros. La temàtica de la sessió d'avui em sembla especialment interessant, a part que pugui abordar, naturalment, altres qüestions. Com deia, la televisió de pagament és una temàtica d'actualitat, ha experimentat un increment important en els últims anys, especialment en els últims 2 anys, i creiem que és un sector que ha d'experimentar un creixement exponencial en els anys venidors. Unes poques dades, del 2013 al 2014 la televisió de pagament a l'estat espanyol va créixer un 32%, situant-se per sobre els 5 milions d'abonats, molt vinculat, això sí, a una oferta empaquetada del que és telefonia fixa, mòbil i televisió. De fet, pràcticament 2 de cada 3 abonats a la televisió de pagament, concretament un 63,2%, tenen el servei contractat sota alguna modalitat empaquetada amb altres serveis de telecomunicacions. Tot i així, a casa nostra, a Catalunya, la televisió de pagament té una penetració molt baixa. Les nostres dades, que poden tenir algun petit desfasament, ho situen en un 8%, lluny, molt, molt lluny, extraordinàriament lluny del que és la televisió de pagament a nivell europeu, que estem situats en unes xifres de penetració entre un 30% i més d'un 50%. En els darrers anys, com tots vostès saben, perquè ho hem comentat moltes vegades, la comunicació audiovisual ha tingut unes profundes transformacions com a conseqüència de la digitalització, de la convergència tecnològica. Això ha provocat bàsicament 2 fenòmens, per ser ràpids. Un, l'entrada de nous actors, de nous players molt potents, molt globals. Tenim l'exemple de Netflix que aterra a l'estat espanyol aquest mes d'octubre, però n'hi ha altres, Apple TV, YouTube, Chromecast de Google, Amazon, etc. I, d'altra banda, també els operadors de telecomunicacions han entrat en l'àmbit audiovisual teixint aliances per tenir continguts audiovisuals de gran qualitat. Així, per posar algun exemple, als Estats Units, AT&T ha comprat Digital TV, el segon operador de televisió de pagament americà. Comcast ja va intentar fer-se amb Time Warner, finalment l'operació es va frustrar per raons de competència. Liberty Global ha adquirit al Regne Unit Virgin Media i a Holanda Sigo, i Vodafone s'ha fet amb el control de la major empresa de televisió per cable d'Alemanya, que té per nom Kabel. A l'estat espanyol no ha quedat al marge d'aquestes operacions i una de les més conegudes, principals, i que afecta el nostre ponent d'avui, és la compra d'aquest paquet d'accions de Canal Plus per part de Telefònica, però també la compra d'Ono per part de Vodafone i la compra de Jazztel per part d'Orange. Per tant, això realment el que ha comportat és un augment important, com dèiem, d'aquests abonats en aquests paquets i molt particularment en la televisió de pagament, vinculat també a l'extensió de la fibra òptica a les llars i vinculat al tema dels continguts premium que ofereixen aquesta televisió de pagament, continguts premiums que són pel·lícules, que són sèries, que són grans esdeveniments esportius. I aquest és un àmbit que també preocupa a Catalunya, al sector a Catalunya, en el sentit que aquests continguts que en part anteriorment es podien veure en obert i es podien veure en català, ara van quedant restringits
la televisió de pagament, l'últim exemple és la Lliga ACB de bàsquet, i per tant no es poden disfrutar, no es poden gaudir en aquests continguts a la nostra llengua. Aquí hem de veure quines mesures podem implementar per tal de garantir aquesta qüestió. Hem de dir que precisament Canal Plus va fer unes primeres actuacions, unes primeres passes en el sentit d'oferir subtítols en català, concretament 100 pel·lícules i 11 sèries de televisió. Sens dubte, un tema que cal reconèixer, que cal valorar, i això ho fem. Esperem que puguem tenir continuïtat i gaudir, si no de la totalitat, de la majoria d'aquests continguts amb la nostra llengua. Perquè a més creiem que realment, com dèiem, la televisió de pagament a casa nostra té una penetració baixa, molt baixa, donàvem abans les xifres, i precisament l'oferir continguts en català pot ser un driver que permeti ampliar aquesta entrada de la televisió de pagament a casa nostra. Per la meva part, res més. Cedir-li la paraula al senyor Juan Luis Cebrián, al que quisiera reiterar nuestro agradecimiento para aceptar la invitación del Consejo Audiovisual de Cataluña para hacer su intervención. Señor Cebrián, tiene usted la palabra. Bon dia a tothom. Lamento mucho no hablar catalán, aunque lo entiendo bien porque tengo bastante familia, entre otros 3 nietos catalanes, pero me expresaré mejor en castellano. En primer lugar, muchas gracias a mi presentador por 2 cosas. Primero, por la presentación, y segundo, porque prácticamente él ya ha dicho el contenido de mi intervención, porque no hay mucho más que decir de la televisión de pago que lo que él ha explicado. Comentaba antes del acto que efectivamente normalmente cuando a uno le invitan a un acto público pues enseguida le piden el texto del título de la intervención, y yo solo ayer me enteré, porque habían hablado con mi secretaría, etcétera, de que iba a hablar de la televisión de pago y los contenidos premium, que me parece un tema interesante, pero que realmente difícilmente cubre 20-25 minutos de intervención. Entonces, más bien, procuraré hablar del modelo de televisión en general y sobre todo el modelo de comunicación después de Internet. O sea, en realidad hablamos de la televisión de pago o de la radio de pago, de los sistemas de descargas musicales o de cualquier otro medio de comunicación, por así llamarlo, en Internet, cuando lo que Internet ha hecho ha sido dinamitar estos conceptos, eliminar las barreras de entrada y, por lo tanto, sustituir a los sistemas habituales de distribución y atacar el mercado de una manera muy diferente. De una manera muy diferente en la que los contenidos al final tienen efectivamente y los contenidos premium una importancia fundamental. O sea, hablar de televisión de pago cuando ya la distribución de señales audiovisuales a través de la red es un fenómeno muy extendido en el mundo, de forma gratuita o mediante suscripción, es un poco, yo diría que trasnochado, ¿no? Es verdad que con Canal Plus fuimos los pioneros en este país de hacer un sistema de televisión de pago no financiado por publicidad. Iniciamos mediante la transmisión, ni siquiera por satélite, por ondas hercianas, con la concesión corriente, una concesión normal por parte del gobierno. Luego iniciamos las operaciones por el satélite y luego vino la famosa guerra digital con Telefónica y a partir de ahí comprobamos la importancia de los contenidos premium y sobre todo del fútbol, pero también del cine de estreno a la hora de lograr efectivamente convencer a los abonados que les merecía la pena pagar por ver algo diferente a lo que veían en las pantallas. La televisión de pago en ese momento pionero no trataba de ser ni un medio de masas, buscaba un nicho de clientes muy concreto y lo único que se suponía entonces es que la calidad de los contenidos, la desaparición de los cortes publicitarios en las películas
etcétera y tal, pues motivaría a la gente para suscribirse como así lo hizo. Eran tiempos en los que el precio de los contenidos premium era relativamente bajo, a empezar por el fútbol, y en los que además nadie creía en que ese modelo de negocio televisivo pudiera prosperar. Cuando salió Canal Plus, pues nos llamaban Canal Plus, Canal Plaf, Canal Plof, Canal cualquier cosa, porque todo el mundo consideraba que nos íbamos a arruinar en el Grupo Prisa, y algo parecido le había sucedido ya a Canal Plus en Francia previamente, ¿no? Bueno, con la llegada de Internet, yo creo que primero cualquier análisis, cualquier predicción de futuro sobre el futuro de la televisión, pues huelga, porque es muy difícil predecirlo, entre otras cosas porque ya no hablamos de televisión, hablamos de distribución de señales audiovisuales a través de todas las plataformas y para todas las pantallas. El comportamiento del público hoy respecto a hace 25 años que comenzó la televisión de pago aquí es completamente diferente. En primer lugar, es mucho más personalizado. Mucha gente ve su propia televisión en su teléfono inteligente o en su iPad o en una pequeña televisión. La televisión rara vez, salvo precisamente para contenidos muy premium como los espectáculos deportivos, se ve en familia o en grupo en la pantalla del salón. Digamos, hay una fragmentación de la audiencia y del consumo enorme, y también de las plataformas por las que se distribuye y de las terminales por las que se recibe, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de televisión de pago, sino de cómo estas señales audiovisuales van a llegar al usuario y qué relación va a tener el usuario con ese contenido y cuánto está dispuesto a pagar por él, y en función de lo cual también estarán dispuestas las empresas o los operadores a pagar o a invertir en la obtención de dicho contenido. Quiero decir con esto que efectivamente el contenido es básico a la hora de determinar cualquier operación de ese género, y que no vale cualquier contenido. Es muy raro que la gente se decida pagar 10, 15, 20, 25, 30, hasta 50 o 60 euros al mes por algo que puede ver gratis o cuya calidad no es muy superior o muy diferente a la que ve en el resto de las plataformas. Y por otro lado, los agentes que efectivamente participaban en el juego son diferentes, puesto que no hay barreras de entrada. No se necesitan licencias de ningún gobierno para emitir televisión en Internet. El mercado es inicialmente amplísimo, es global, puede estar segmentado luego precisamente por la captación de esos derechos para unos mercados u otros, y en definitiva el volumen de las operaciones es muy importante a la hora de poder pagar precios sustanciales a los poseedores o a los creadores de contenidos. En este terreno el deporte desde el principio ha jugado un papel muy importante, y en los sectores, digamos, la cultura latina, dentro del deporte, el fútbol. El fútbol es el 80%, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje altísimo, de la motivación dentro de los deportes a la hora de suscribirse a un canal de pago o comprar bajo demanda un programa de este género. Esto no es una característica exclusiva del mercado español, sucede en otros mercados. En el americano es el fútbol americano, el béisbol y el básquet, mucho más obviamente que el fútbol soccer, pero en definitiva en torno al fútbol este país ha estado viviendo una batalla en torno al fútbol televisado, una batalla en la que todavía está inmerso, ¿no? Hay que decir que una de las cosas que sucedió con esta batalla fue la intervención de los gobiernos de manera constantemente abusiva, que desgraciadamente de la que tuve que ser testigo y en cierta medida víctima. Es decir, los gobiernos
el fútbol es tan importante para la opinión pública, mueve tantas emociones en un sentido o en otro, que los gobiernos se sienten muchas veces indefensos o incapaces de responder a las arbitrariedades o a las desviaciones que se producen en ese sentido. Recordarán ustedes que hace muchos años todavía gobernaba Felipe González en este país. En la Liga, la Premier League, la Liga Primera División, tenía 16 equipos. Cuando llegó el momento en que 2 equipos de Primera División tuvieran que descender porque no habían pagado, no me acuerdo si a Hacienda, a la Seguridad Social, no habían cumplido sus obligaciones tributarias, hubo sendas manifestaciones populares en las capitales, una de Castilla y otra de Andalucía, en donde jugaban, que eran esos titulares, esos equipos, y entonces, por un decreto del gobierno, la Liga de Fútbol, que en la Primera División estaba compuesta por 16 equipos, pues pasó a 18 inmediatamente, y con eso se resolvió el conflicto de orden público que suponía que 2 equipos que se habían clasificado para la Primera División por no cumplir sus obligaciones tributarias tuvieran que descender de división, como decía la ley. Ahora tenemos ya 20 equipos en la Primera División, nuevamente por decisiones políticas y no por decisiones estrictamente profesionales o que afecten a la evolución del campeonato, a los intereses de los equipos que juegan el campeonato. Pero es que además, desde un primer momento, los gobiernos se obnubilaron con la capacidad de generación de beneficios o de riqueza que la televisión de pago podía tener en este país, y comenzaron una intervención abusiva en las decisiones sobre cómo se tenían que comercializar los derechos del fútbol y cómo se deberían distribuir las señales del fútbol precisamente a través de la televisión. Empezó la historia de la obligación de un partido en abierto en la televisión. Bueno, todas estas historias que hemos vivido durante los últimos 20 años, donde lo único que se ha visto o se ha puesto de relieve es que la corrupción de la FIFA, que ahora todos conocemos, no es una corrupción fruto de la desviación de las conductas personales de algunos directivos de la FIFA, sino que la corrupción en la FIFA responde a la corrupción sistémica que ha habido en el fútbol profesional durante muchos años y de la que todavía el sistema del fútbol profesional es víctima. Y todo eso ha hecho que los gobiernos se hayan sentido muchas veces indefensos a la hora de exigir los cumplimientos con las obligaciones tributarias o hacia la seguridad social. En este mundo, el tema de la televisión de pago ha jugado y sigue jugando un papel esencial, con la característica, como digo, de que en adelante ya no se necesitarán licencias para hacer televisión de pago. Dentro de poco vamos a contar con la competencia de Netflix en este país. Nadie le ha dado una licencia a Netflix cuando salió en los Estados Unidos. Todos auguraban que iban a tener muy poco futuro, y Netflix lo que jugó desde el principio fue con su capacidad de contratar un gran catálogo de contenidos premium. Inicialmente ni siquiera eran muy premium al principio, un precio muy bajo, unas barreras de acceso muy bajas para el consumidor, y en este momento premium, Netflix está no solo distribuyendo contenidos que compra, sino produciendo ella misma, como ya en su tiempo lo hizo HBO, y generando la propia cadena contenidos de calidad, personalizados, localizados en los diferentes mercados en los que opera, y con una enorme flexibilidad y con un precio verdaderamente competitivo respecto a las otras cadenas. La otra evolución que ha tenido la televisión de pago es su convergencia con los sistemas de telecomunicación, de telefonía fija y móvil, que durante mucho tiempo también ha estado dificultada por normativas y regulaciones bastante absurdas en este país. Desde hace casi décadas
la contratación de un teléfono móvil, una línea fija, una línea de datos y un sistema de televisión de pago, bien fuera por satélite o por cable, era algo habitual en Estados Unidos y en otros países. Y aquí se ha abierto paso con muchas dificultades. Ahora ya se ofrecen paquetes muy comprensivos de todas esas posibilidades, pero prácticamente hasta hace un par de años o 3 esto no existía. Digo, también víctima de una regulación bastante considerable. O sea que, en definitiva, lo que vemos es que la televisión de pago, primero, no va a ser televisión, es decir, va a ser distribución de señales de audiovisuales, como digo, por cualquier plataforma y a cualquier pantalla. Segundo, va a tener, los reguladores van a tener menos capacidad de incidir en su evolución. Y por último, lo que tiene que distinguirlas a las plataformas en la competencia es la calidad de los contenidos. Esto hace que el mercado se distorsione porque tampoco la distribución de banda ancha, no solo en las redes, sino en los servidores y en los terminales, es tan amplia como quisiéramos. Estamos viendo lo que está pasando en este país con la Champions, y es que cuando los contenidos los compra un broker que no tiene capacidad de distribución real, y los que tienen capacidad de distribución no están dispuestos a pagar al broker los precios que el broker demanda, pues producen los atascos en la retransmisión de los partidos que ha padecido la opinión pública. Esto es porque efectivamente se necesita banda ancha no solo en las redes, que en España hay bastante capacidad de banda ancha en las redes, pero también los servidores de quienes distribuyen esa señal y en los terminales de quienes la reciben. Y ahí todavía no estamos en una situación suficiente que permita dar respuesta, o no se han hecho las inversiones por parte de quien lleva a cabo la distribución, que permita dar respuesta a la enorme demanda que partidos de fútbol de la Champions League genera. Esto normalmente el propio mercado lo corregirá, igual que corregirá los excesos de precio. Nadie va a pagar o a sobrepagar el precio el contenido de un campeonato de fútbol si no es capaz de recuperar esa inversión a través de las cuotas de los abonados. Pero precisamente por el hecho de formar parte de un paquete en el que lo principal de la facturación no es la voz, no es ni siquiera la televisión de pago, sino que es la transmisión de datos y, sobre todo, la utilización de la telefonía móvil, hace posible que se puedan pagar precios menores por la televisión de pago, incluso regalar la televisión, como operadores de telefonía han venido haciendo, y hace imposible que exclusivamente operadores de televisión puedan competir con esos grandes conglomerados. Prácticamente en todo el mundo la televisión de pago tradicional está ya combinada, aliada o se ofrece comercialmente en combinación, como digo, con empresas de telecomunicación. O sea que tenemos tenemos un mundo en el que, por un lado, los operadores de la red no tienen barreras de entrada más que las tecnológicas y la capacidad de inversión que tengan, sobre todo en la compra de contenidos o en la producción de contenidos premium, y por otro lado las compañías de teléfonos que cada vez reciben menos réditos de la transmisión de voz, que prácticamente es gratis ya en muchos sistemas como WhatsApp o como Skype, etcétera, pues necesitan la distribución de señales de televisión de pago como parte de un paquete que les permita mantener la fidelidad de los clientes y la rentabilidad de sus operaciones. Esto no significa que todo el mundo tenga que hacer todo, es decir, aunque efectivamente muchas compañías de telecomunicación han entrado directamente en la producción, sino que se ofrecen una gran cantidad de oportunidades a empresas medianas y pequeñas del sistema, sobre todo en la producción, puesto que todos los operadores de televisión de pago o
de distribución de señales de este género necesitan contenidos. Y, por lo tanto, el mercado normalmente deberá ofrecer una gran cantidad de oportunidades a empresas de producción y de creatividad. Hay que decir que en este proceso no solo están las compañías tradicionales de televisión o de telecomunicación, están todas las compañías de comunicación. El vídeo empieza a ser un hecho importante en lo que es la red. La red es convergente en todos sus sistemas de distribución. Los periódicos, por ejemplo, cada vez están produciendo más vídeo. Hay muchas experiencias de televisión por Internet que ya se están llevando a cabo, inclusive en este país. Y el sistema de monetización de esas experiencias, si es pago por demanda o si es suscripción o si es simplemente financiándose por publicidad, variará según los casos. Con esto quiero decir que cada vez más la televisión de pago va a ser algo más común y más confuso. Es decir, no va a haber un sistema de televisión en abierto y otro de televisión de pago. Va a haber una gran cantidad de señales distribuidas a las que el usuario tendrá acceso mediante un sinfín de sistemas tecnológicos y de sistemas también comerciales. Y habrá alianzas, ventas, consolidaciones. El mercado en la red o es muy local y muy referido a una comunidad concreta o es necesariamente global. Los precios de los contenidos premium exigen muchos millones de usuarios si se quieren efectivamente financiar el precio de los mismos y por lo tanto, como digo, hay una gran oportunidad no solo para los creadores de contenidos premium en el deporte, sino también para la creatividad en la ficción, en las series, en las películas y en las novelas. En todo esto, nuestro país ha avanzado no tanto como debiera y hemos perdido muchas oportunidades, sobre todo teniendo en cuenta que en el ámbito del castellano hay un mercado de más de 500 millones de personas, del cual una gran parte está en los Estados Unidos de América, que es la primera potencia económica e industrial del mundo, ¿no? Todavía las telenovelas colombianas o mexicanas inundan los mercados y las series colombianas y mexicanas, pero también las series de HBO Latino y producidas por compañías, por grandes cadenas de televisión norteamericanas inundan los mercados globales, mientras que nosotros hemos mejorado mucho, indudablemente, se han hecho muchas cosas en las últimas décadas, pero no ocupamos el lugar en la industria que inicialmente deberíamos haber podido ocupar y nuevamente, en mi opinión, es porque no ha habido políticas adecuadas por parte de la mayoría de los gobiernos de este país, ¿no? Bien, esto es lo que se puede decir del futuro no de la televisión de pago, sino de la televisión, es decir, la atracción por las señales audiovisuales, sobre todo los más jóvenes, es inmensa. La cantidad de millones y millones de vídeos que se descargan al día en todo el mundo a través de sistemas como Hulu o como YouTube es increíble y además se somete a las mismas reglas que el resto de los contenidos en la red. Muchos de esos contenidos no son profesionales, están hechos por los propios usuarios. La mayoría casi de las noticias televisadas que recibimos de eventos importantes han sido grabados por los teléfonos móviles de algún testigo y no por un periodista profesional y por lo tanto estamos en un mundo diferente también en la televisión. Eso no quiere decir que los sistemas televisivos tradicionales, como los sistemas de distribución en otros sectores como la radio o la prensa, vayan a desaparecer por completo y en muchos casos no quiere decir que no sigan siendo muy importantes en según qué países, dependiendo de la calidad y la extensión de la banda ancha y también de la capacidad de los usuarios de servirse de ella, ¿no? Y por lo tanto también la concesión de licencias de televisión de pago en abierto
sigue siendo un tema importante y desde luego lo es en los países de nuestro entorno en América Latina, donde la persistencia de monopolios es bastante considerable en la mayoría de los países de América Latina y donde los gobiernos, presionados por el efecto electoral de esas grandes cadenas, sea en México, sea en Colombia, sea en Brasil, en Argentina, pues se sienten a veces rehenes de los operadores de televisión. Todos prometen en las campañas electorales nuevas cadenas de televisión y luego ninguno se atreve o se atreven muy tímidamente y con cortapisas muy grandes a la hora de generar nuevas licencias, tanto en la televisión como en la radio, pero sobre todo en la televisión, que potencien el pluralismo. Y antes de esta intervención me preguntaban aquí por la decisión de Prisa de interponer recursos frente a la adjudicación de nuevas licencias de canales de televisión por parte del Gobierno, que se anuncia para muy pronto. Algunos la anuncian para esta misma semana o la semana que viene. Bueno, hay que decir que desde el principio nos pareció absolutamente improcedente que en plena campaña electoral el Gobierno decidiera atribuir nuevas licencias de televisión a nadie. Es decir, nos parece que es un desaguisado máxime si se tiene en cuenta el sistema de adjudicación, que no cuenta con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ha asumido las atribuciones de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, más o menos similares a las que podría tener el CAC. Digamos, no hay ningún informe previo, ni siquiera consultivo, de ninguna autoridad reguladora medianamente autónoma que le pudiera orientar al Gobierno en sus decisiones. La mesa de contratación está toda formada por funcionarios del Ministerio y la decisión es exclusivamente también obligación y responsabilidad de ese Ministerio. Por lo tanto, que en un periodo electoral tan confuso como el que estamos viviendo, el Gobierno, por orden y mando, decida atribuir 6 canales de televisión pues nos parece improcedente, pero en fin, es decisión del Gobierno y al ser decisión del Gobierno decidimos presentarnos, ¿no? Pero es que en el propio pliego que el Gobierno, el pliego de base, se estableció para concurrir a esos canales, se establecía que uno de los motivos por los que se daban los canales, que son fruto, hay que recordar, de concesiones irregulares que previamente se habían hecho y que habían tenido un proceso judicial bastante complejo. Digo, el Gobierno señala que el pluralismo es uno de los motivos por los que se decide hacer esta concesión. Y sin embargo, por las noticias de prensa, sabemos que lo que se trata es de reforzar el duopolio existente, desde luego no fomentar el pluralismo, garantizar a la Iglesia Católica la situación que tiene, y no se habla de otras confesiones, y garantizar a un equipo de fútbol sus aspiraciones, y no se habla de otros equipos de fútbol. O sea que verdaderamente creemos que el pluralismo está muy perjudicado. Este es el motivo por el que impugnamos las concesiones. Yo pienso personalmente que hubiera sido mejor que simplemente no se hubieran convocado y se hubieran dejado para el periodo postelectoral, pero toda vez que se han convocado, pues deseamos que se cumplan el pliego de bases que el propio Gobierno ha establecido, las directivas de la Unión Europea respecto también a las cuestiones de pluralismo y lucha contra los monopolios que la propia Unión Europea ha establecido y que se recogen incluso en el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Obviamente, si se produce la adjudicación, recurriremos por la vía contencioso-administrativa y creemos que, en definitiva, el problema no es esta concesión, sino la continua intervención de los gobiernos, no solo de los gobiernos prácticamente desde la transición, en el establecimiento de un modelo televisivo siempre complejo, siempre sometido
que incluye a la televisión pública y a la privada, y siempre sometido a las tensiones que generan los propios gobiernos, a los deseos de uno y otro signo, políticos, etcétera y tal, ¿no? Y nada más, no sé si con esto tenemos ya algo para discutir. Muchas gracias a todos y estoy a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que las expectativas previstas han estado ampliamente desarrolladas y yo creo que hay muchos elementos de discusión, no solo el que se apuntaba ahora hace un momento respecto a la adjudicación de las licencias de nuevas de TDT en abierto. Per tant, són vosaltres els que teniu ara la paraula. Yo si no hay ninguna palabra, y antes que un poco que pueda esto o se puedan generar las preguntas, un par de cuestiones. Una, desde el punto de vista, lo que tú decías de distribución de señales audiovisual, que no televisión de pago, en la estrategia del Grupo Prisa, ¿qué papel juega esta cuestión y el tema de los contenidos? Antes comentábamos que hacéis realmente una gran cantidad de vídeos para el país, pero no solo para el país. Esto sería una cuestión. Y lo otro, hay algunas voces que dicen que en la televisión, ahora vamos a hacer la denominación tradicional, la televisión de pago va en contra, de alguna manera, de una cierta universalidad, es decir, que no necesariamente llega a todo el público, mientras que la TDT en abierto sí que permite acceder, que permite que todo el mundo pueda acceder a ello. No, en primer lugar, yo creo que el cambio tecnológico facilita que haya toda clase de sistemas de distribución, de pago, no de pago, financiados por publicidad, por suscripción, televisión a la demanda. Nosotros mismos en Canal Plus hicimos antes de la venta telefónica una operación muy exitosa en lo que se llama Over the Top, que es distribución de contenidos por la red, que es Yombi, que tiene ya 700 o 800.000 suscriptores y que nuevamente no necesitó ningún tipo de licencia por parte de ninguna autoridad de ningún género, ¿no? Aparte de eso, el Grupo Prisa todavía tiene y va a seguir teniendo la primera cadena de televisión en abierto en Portugal y 4 canales a través del cable. El cable está muy extendido en Portugal, muchísimo más que en España. Más de la mitad de la audiencia de televisión en Portugal se ve a través de uno de los cables allí desplegados, ¿no? En la red el vídeo es cada vez más importante y lo es, como digo, no solo para las empresas de televisión tradicionales, sino también para los periódicos. Una cosa que no se tiene en cuenta suficientemente es que en la red es muy convergente. Entonces, nosotros hace tiempo que vimos que competíamos, el país competía con la BBC en América Latina, con el servicio en español y con las páginas web de la BBC en América Latina, siendo el país un periódico y la BBC inicialmente una radio y un sistema de televisión. Y luego también estamos viendo que una gran cantidad de los usuarios de los periódicos demandan vídeos en las propias páginas y servicios de sus periódicos. Aparte de que el uso de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación en la red, a través de las redes sociales es creciente y en algunos casos el 20, el 30% de los usuarios llega a través de Facebook o de Twitter según los casos, ¿no? Por lo tanto, esta convergencia hace que efectivamente las fronteras un poco tradicionales en las actividades profesionales que llevamos a cabo los medios de comunicación desaparezcan. Y en nuestro caso, primero, nunca nos fuimos de la televisión, porque como digo, tenemos la primera cadena de televisión en Portugal. Hemos participado en licitaciones que luego nos salieron en otros países de América Latina. Tenemos una productora de ficción muy grande, la más grande de Portugal, y muy exitosa, fundamentalmente
producción de telenovelas. Tenemos una productora todavía importante, aunque no tan importante relativamente, en España, fruto de nuestras anteriores actividades, y estamos desarrollando un proyecto de televisión en Internet, en gran medida coordinado con las actividades del país, pero también con las de nuestro periódico deportivo y que además tienen extensión en América Latina, no solo son para el mercado español, ¿no? Por lo tanto, las imágenes o los videos, o como queramos llamarlo, en Internet son fundamentales y nosotros vamos a seguir desarrollando nuestra actividad ahí. Jo, perdona, una cosa, només si us podeu identificar, si no hi ha cap inconvenient, sisplau, que en parleu. Mira, soy María José Tarancón, soy abogada y la verdad que como jurista me ha gustado mucho la intervención que has hecho. Yo te quería preguntar, me sorprende, la verdad, el tema de los recursos que vais a presentar contra las licencias. Si, como tú muy bien has dicho, las licencias tienden a desaparecer, me parece un poco extraño la guerra esta de licencias que se están potenciando, que yo creo que esto va un poco de modé, ¿no? Y más con luego que al final será más que una guerra de licencias, una guerra de señales, ¿no? Quizás. Sí, bueno, vamos a ver, tienden a desaparecer, pero mientras existen, ¿no? Y como digo, en función de la extensión de la banda ancha, no solo en las redes, sino también en los terminales, que es muy importante, porque puede haber mucha banda ancha en la red, pero si mi terminal no es capaz de recibirla, pues si yo tengo un teléfono móvil antiguo y no tengo un teléfono inteligente con 4G, pues no me vale nada el que yo pueda distribuir por la red señales audiovisuales, ¿no? Y por lo tanto, las licencias seguirán funcionando y son complementarias y de hecho son importantes, ¿no? Y en Portugal funcionamos con una licencia tradicional, ¿no? Pero es que además, si efectivamente cualquier autoridad concede licencias en un concurso público, pues debe someterse al escrutinio legal respecto a este concurso público. Y si es para fomentar el pluralismo, pues debería tratar de que se fomente el pluralismo con esas licencias. Las licencias van a desaparecer y el papel, pero mientras existan, existen y por lo tanto sí, tenemos pero quizás no me he explicado, me refería más bien si os metéis en un contencioso a 4 años vista. Sí, A 4 años vista quizás no tendrá ningún sentido, ¿no? Bueno, no sabemos, ¿qué es lo que tarda un contencioso? No sabemos si tendrá sentido o no. Había un proceso contra la anterior concesión de licencias que se resolvió mediante un acuerdo económico ante la inminente decisión del Tribunal Supremo hace un par de meses. Desde luego pediremos medidas cautelares también y veremos qué pasa. Es decir, nosotros creemos en la ley, el Estado de Derecho, que el Gobierno tantas veces recuerda que es importante, pues es importante para todos. Ramón Palacio, ingeniero de telecomunicación, vocal de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación. Y si me permite, señor Cebrián, una pregunta nada tecnológica. Si el contenido es el rey y el contenido premium es el rey de reyes, y es el fútbol y son las series y son las películas de estreno, ¿existe, en su opinión, alguna perspectiva de que esto se modifique en el futuro? ¿O esto es una constante que se va a mantener? ¿La economía colaborativa, el 2.0, puede influir en un cambio social en este sentido en el futuro? Bueno, puede haber contenidos colaborativos también y en definitiva depende también de los usos y de del comportamiento de la demanda, ¿no? Demasiadas pocas veces se insiste en que la economía de Internet es una economía de demanda y hemos estado viviendo en una economía de oferta durante décadas, por no decir durante siglos. En el caso de los medios de comunicación, éramos una especie de aduana que decidíamos lo que interesaba y no lo que era bueno o malo ver, etcétera y tal, al margen las cuestiones de censura o de regulación política. Ahora los contenidos los marca en gran medida la demanda. La televisión no es simplemente un sistema de distribución de señales, es muy interactiva en la red, incluso interactiva por medios analógicos. Por ejemplo, puedo decir en Portugal,
con la crisis publicitaria, las televisiones nos hemos defendido con las llamadas de teléfono de los usuarios, de los televidentes, que en gran medida, no del todo, pero en gran medida han compensado la bajada de facturación publicitaria por el aumento de llamadas de teléfono, de mensajes, SMS, etcétera y tal, ¿no? O sea que efectivamente los contenidos van a cambiar, de hecho se están cambiando y depende en definitiva de cómo sea el comportamiento de la demanda, ¿no? Bé, doncs, bon dia a totes i tots. Francesc Marco, membre de l'executiva de la plataforma Per la Llengua. Aprovechando que teníamos hoy a Juan Luis Cebrián, quería preguntarle un par de temas, una sobre lengua y el otro sobre el proceso. Por lo que hace la primera, quería saber su opinión sobre el uso de la lengua catalana en sus medios de comunicación, en el grupo Prisa, si cree que tendrían que mejorar, tendrían que disminuir, saber un poco cómo lo ve. Y el segundo, sobre el proceso, saber cómo tenían pensado adaptarse a nivel de grupo de comunicación con la independencia de Cataluña. Es decir, si después de la independencia habrían reajustes, cambios o reorganizaciones internas. Más que esas dos cosas. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una edición en catalán de El País desde hace algo más de un año. Está funcionando razonablemente bien, con menos éxito del que esperábamos, pero está funcionando razonablemente bien. También tenemos una editorial de libros de texto en catalán, es un promotor desde hace mucho tiempo, perteneciente a la editorial Santillana, y bueno, tenemos nuestras radios en Cataluña que emiten un número considerable de horas en catalán, y estamos estudiando la eventualidad de hacer una cadena que emita durante todo el tiempo, durante las 24 horas en catalán. Es una decisión estrictamente... Nuestras decisiones son todas de negocio y todas comerciales, puesto que somos una empresa privada con accionistas que busca la rentabilidad también, ¿no? Respecto a la independencia de Cataluña, en primer lugar diré que no creo que Cataluña vaya a ser independiente, independientemente de cuál sea el futuro del proceso, lo he dicho públicamente muchas veces, porque creo que en todo este debate se emplean muchos argumentos, menos el que es importante en política, que es el poder. Y el poder es algo que existe en la historia política de los pueblos durante mucho tiempo. Pero si me equivocara mi análisis, si Cataluña fuera independiente, nosotros operamos en más de 22 países, en más de 22 Estados-naciones en este momento, con diversas actividades, con radio, con el periódico, etcétera y tal. Hay que tener en cuenta que la red también traspasa fronteras. Por ejemplo, nosotros hacemos una edición del País en portugués en Brasil desde hace 2 años, que tiene casi 1 millón de usuarios únicos. En Brasil hay una ley que impide que grupos extranjeros tengan más del 30% de cualquier medio de comunicación. Es una ley que fue promovida por nuestros competidores allí para garantizarse el monopolio. Y sin embargo, nosotros hemos podido jurídicamente demostrar que el hacer una edición en la red de un periódico como El País en portugués, con una redacción en Sao Paulo y con una comercialización en Sao Paulo, no está afectada por esa limitación. Tenemos el 100% de ese periódico en portugués que se edita en la red en Brasil y que tiene, como digo, cerca de 1 millón de clientes. Y por lo tanto, independientemente de cuál sea el futuro de los Estados-nación en general, la red, y esto se ha visto en el sistema financiero de una manera obvia, la red traspasa fronteras y evita regulaciones nacionales de una forma muy sencilla. Yo, si me permite,
un par o tres de cuestiones. La primera, efectivamente, en Portugal tienen ustedes la primera cadena de televisión bien valorada por el regulador portugués, con el cual nosotros tenemos una relación. Volviendo no tanto al concurso como a la situación de duopolio, en esta misma sala, no es exactamente la misma sala, pero en este mismo fórum, el presidente de la CNMC, el señor Marín Quemada, se manifestaba contrario al duopolio y decía que él prefería 3 o 4 operadores. Aparte del tema del pluralismo, que yo creo que realmente es fundamental, la cuestión de la concentración publicitaria de prácticamente del 90% que congregan estos dos operadores, ¿esto perjudica a otros, digamos, a otros negocios no estrictamente televisivos? Y enlazando un poco con una pregunta que se hacía y reconociendo su esfuerzo en el tema del catalán en los contenidos premium, aquí preocupa el hecho de que realmente estos grandes eventos deportivos, especialmente, no se puedan, en algunos casos sí, pero en otros no se puedan escuchar, no se puedan ver en catalán. ¿Cree que ahí podemos encontrar alguna solución sobre este tema? Bueno, yo creo que tecnológicamente eso está resuelto, o sea, se puede retransmitir en catalán, en castellano, en francés y en inglés a la vez, es decir, basta con poner a alguien que lo retransmita y Exacto. poner y digamos, para una operación global es decir, el coste es relativamente insignificante respecto al coste de los contenidos premium, ¿no? O sea que yo creo que ese no debería ser un problema, es una decisión más bien editorial o comercial o como queramos llamarla, o incluso también política, pero tecnológicamente ese es un tema resuelto. La primera pregunta, ¿cuál era? El otro tema era si realmente el hecho del duopolio, especialmente el que captase el 90%, podría afectar a otros ingresos publicitarios. Es decir, la televisión es el que capta mayor ingresos publicitarios, más que prensa, más que radio. El hecho de la existencia del duopolio, digamos, les limita a ustedes capacidad de... Bueno, obviamente, si hay dos agentes, a nosotros no, porque en este momento no estamos operando en televisión, pero si hay dos agentes que ocupan el 80% del mercado, eso es una barrera a nuevos entrantes y es una barrera para la competencia muy grande. Por otro lado, es cierto que el mercado publicitario de la televisión es más de la mitad del mercado publicitario de los medios y por lo tanto incide en todo, en la regulación de precios, etcétera y tal. Una de las cosas que ha pasado con la crisis en la publicidad es que se destruyeron mucho los precios y empezaron destruyéndolo las televisiones con descuentos del 90% sobre el precio de tarifa. Es decir, se subvirtió de tal manera el mercado que luego está costando mucho verdaderamente el recuperar la rentabilidad de la publicidad. Por lo tanto, este es un mercado pequeño además, que ha abusado durante mucho tiempo de los precios por parte de las televisiones precisamente y que lógicamente con la red, en la radio ya lo está experimentando, pues debe ir hacia la búsqueda de anunciantes que no sean nacionales, que sean más pequeños, que sean locales, pero que tengan además precios asequibles. Y yo creo que la publicidad en la red va a terminar por trastocar esta situación, pero 80% de un mercado en manos de dos agentes es muy fuerte. A la darrere i al mig. Buenos días. Joan Bas, productor ejecutivo y consejero delegado de Diagonal Televisión. Delante de este panorama que usted nos explica y que ya está ocurriendo ahora en cuanto a las distribuciones de señal y lo que se nos avecina, ¿cómo ve usted la producción propia dentro de este panorama? Es decir, ¿cree usted que se van a invertir muchos más recursos en producir contenidos propios, incluso en ficción, que es la parte que nos toca más a nosotros, o va a haber mucho más recursos solo para la distribución de contenidos? Esta es una cosa. Y la otra es, estos contenidos que se pueden crear pueden tener un carácter internacional, es decir, como pasa en otros países en los que
las productoras tipo HBO, etcétera, producen sus contenidos, pero ya los producen para una distribución internacional, que creo que esto es el paso que hace falta, sobre todo a la ficción y a los contenidos de este país, para que puedan hacer el paso a ser internacionales. Gracias. Sí, yo creo que normalmente debería ser una buena oportunidad para las productoras independientes, porque se van a necesitar muchos contenidos. Y digo productoras independientes medianas, pequeñas y hasta pequeñísimas. O sea, se necesitan contenidos también para los teléfonos inteligentes, también para las webs, para muchas webs informativas, contenidos en algunos casos de pocos minutos o incluso de segundos. Y estoy hablando de contenidos de ficción, no solo de contenidos. Y yo creo que efectivamente hay una oportunidad para muchas productoras. Otro tema es el tema de la distribución internacional, donde creo que hemos perdido mucho el tiempo, pero, por ejemplo, Telefónica no solo tiene televisión de pago en España, tiene televisión de pago en muchos países de América Latina y en algunos casos es muy potente. Es decir, debería ser capaz el mercado y también la autoridad reguladora de utilizar eso para fomentar la distribución de contenidos y de contenidos de ficción en español en las televisiones de América Latina. Claro, hay que decir que otras televisiones nos llevan mucha ventaja en eso. Televisa lleva décadas ocupando los mercados internacionales, ¿no? Pero podemos ofrecer más calidad y otro tipo de productos. O sea, yo sí creo que hay una oportunidad. También creo que para aprovechar esa oportunidad se necesitaría un poquito más de orden, no basarse todo en los... confiar más en el mercado, confiar más en las iniciativas de las propias productoras y de los distribuidores, no basarlo todo en cuotas establecidas, y también que las autoridades de la competencia vigilaran precisamente para que las grandes compañías no ocuparan verticalmente toda la actividad y se vieran obligadas a contratar cine independiente, etcétera y tal, ¿no? Pero sí creo que hay una oportunidad si se organiza bien. Buenos días, soy Montecarlo, creador de contenidos transmedia en Caraucal, y mi pregunta va orientada en esa dirección. ¿Hasta qué punto estamos perdiendo comba y perdiendo oportunidades de negocio al no comprender que la distribución de contenidos transmedia rentabiliza el uso de la red, que de alguna manera ya usted ha apuntado, ¿no? Esas posibilidades que realmente yo creo que están infravaloradas, y me gustaría saber su opinión al respecto. Pues yo creo que hemos perdido mucho tiempo. Creo que la culpa no es solo de no es solo de los políticos, que tendrán su parte de culpa, ni de las reglamentaciones, también del sector. Creo que hay una competencia. En un momento de la economía colaborativa hay demasiado ego muchas veces en la competencia, empezando por nosotros mismos, no hago una crítica a nadie, y creo que hemos perdido tiempo y oportunidades, pero que todavía las oportunidades están ahí, ¿no? En lo que es el uso del castellano, pues, tenemos un mercado de 500 y pico millones de personas. De hecho, toda la política de Prisa está en tratar de aprovechar ese mercado y el del portugués. Con el portugués hay un mercado ya de 750 millones de personas, pero de esos casi 200 millones que están en Brasil tienen un acceso fácil al castellano y, digamos, no tienen rechazo y es muy fácil de traducir, ¿no? No es una barrera formidable. Pero es que hay 50 millones de consumidores que hablan castellano en los Estados Unidos, donde la industria en castellano todavía está muy fragmentada. Ahora la están ocupando las grandes compañías como HBO, como la propia Netflix o como Univision, pero hay una oportunidad. Hubiéramos necesitado más apoyo probablemente a la industria, a la generación de una industria audiovisual fuerte en este país, pero yo creo que hay una oportunidad, hay mucha creatividad,
y depende en gran medida de nosotros mismos. Y vuelvo a decir, no solo de la reglamentación o de las fórmulas fiscales o políticas que se establezcan, sino también de las propias empresas, ¿no? Yo quería comentarte un poco también cómo ves el futuro de la radio. Hemos hablado mucho de la distribución del señal de audiovisual. La radio, que además tiene un peso importante en vuestro grupo, tanto aquí como en América Latina. ¿Qué futuro le ves? Que parece aparentemente que ha estado menos impactada por los cambios tecnológicos. Sí. Ha estado menos impactada, yo creo que por varios motivos. En primer lugar, porque la radio es una de las pocas actividades mediáticas que se pueden llevar a cabo al tiempo que se hacen otras cosas. Uno puede oír la radio mientras conduce, oír la radio a veces mientras ve la televisión o mientras lee un periódico, etcétera y tal. Y digamos, es un elemento de acompañamiento muy evidente, y luego es muy interactiva, ha sido siempre muy interactiva. Ya McLuhan decía que era un medio caliente, y efectivamente la relación del oyente con la radio es mucho más intensa que la relación del espectador de televisión con la televisión. Es mucho, digamos, forma parte más del universo interactivo que Internet supone, que el resto de los medios. Luego también es un fenómeno muy local al tiempo de ser global, y luego hay que distinguir qué está pasando en la radio entre la radio musical y la radio hablada, ¿no? La radio musical sí se está viendo afectada por las plataformas de distribución en Internet, pero al mismo tiempo, después del tsunami que tuvo la industria musical, que fue la primera que se vio afectada por las nuevas tecnologías, la radio continúa siendo un elemento prescriptor muy importante, precisamente para la gente que descarga música en la red. De todas maneras, nosotros, por ejemplo, estamos ahora firmando un acuerdo con una compañía de descargas musicales, Ardio, que trata de competir con Spotify, aunque es diferente a Spotify, pero en fin, trata de competir con Spotify mundialmente, y tiene millones de derechos ya comprados de canciones, y nuevamente el tema de los derechos es importante. Y trata de competir con Pandora en Estados Unidos y con otras radios digitales, y es una operación global en muchos países, y se está extendiendo precisamente a base de establecer acuerdos globales con radios tradicionales, empezando por Estados Unidos, que ha hecho un acuerdo con Cumulus. O sea que yo sí creo que la radio tiene un presente y tiene un futuro, es la que menos se ha visto afectada. También es el medio menos arrogante de todos los medios de comunicación tradicionales, es el más modesto, si se quiere, y luego es un medio muy satisfactorio para los profesionales. Es decir, todos los profesionales que trabajan en radio, en televisión, saben que la radio produce unas satisfacciones personales al que ejerce la profesión, que no produce la televisión. Es un medio mucho más directo, mucho más personalizado, mucho más en conexión con la economía de la demanda de la que antes hablábamos. Una última cuestión para el tema de la formación. Es decir, comentábamos hace poco el tema de la formación del periodismo, y nosotros intentábamos ver qué posibles salidas podrían tener hoy los periodistas hablábamos naturalmente en este caso de Cataluña. Vosotros tenéis, me parece, una escuela de formación propia. Y luego antes comentábamos, antes de entrar, el tema del cambio hacia una comunicación mucho más digital que la clásica. ¿Cómo ves el futuro ya del periodismo? Si puedo hacer esta pregunta tan genérica. Bueno, en primer lugar vuelvo a decir, yo fundamentalmente soy un periodista es alguien que se dedica a contar lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Lo que va a pasar, pues se dediquen los brujos o las pitonisas, ¿no? Y además es
y creo que en el cambio tecnológico es muy difícil predecir el futuro. O sea, si uno piensa que en los albores de la expansión de Internet, Time Warner fue absorbida por América Online y América Online valía más que Time Warner. Ayer alguien recordaba que Facebook capitaliza más en bolsa que la General Motors. Es decir, estamos asistiendo a una reacomodación de los sistemas muy importantes y la pregunta es qué tienen que hacer los medios de comunicación en una sociedad que por su naturaleza, como es la de Internet, está desintermediada, en donde los periodistas que nos dedicamos, como dice Eugenio Scalfari, el fundador de República, un periodista es gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, que tenemos que hacer en un mundo en el que la propia gente cuenta lo que le pasa sin necesidad de ninguna intermediación y cuelga sus vídeos y sus fotos en Facebook, en Internet, etcétera y tal, ¿no? Entonces, obviamente, se están cambiando los perfiles tradicionales. Luego también hay mucho tipo de periodismo. Periodismo es publicar una fotografía de Mario Vargas Llosa con la Preisler en Hola todas las semanas, y periodismo también es hacer un análisis electoral es decir, hay periodismo más secas no significa nada, ¿no? Yo creo que va a haber una gran evolución en los medios, pero creo que va a seguir siendo necesaria la presencia del periodismo profesional, ¿no? Con las características típicas del periodismo profesional, la comprobación de fuentes, el rigor en el establecimiento de datos, etcétera y tal. Obviamente hay modalidades del periodismo que antes no conocíamos, por ejemplo el periodismo de datos, que ahora se está enseñando en todas las escuelas, en un mundo en el que todo el conocimiento está en la red, pero no todo el mundo tiene capacidad de acceder a ese conocimiento o las habilidades o la capacidad de análisis suficiente. Yo creo que los periodistas van a seguir siendo necesarios para explicar lo que sucede y contribuir a la formación de la opinión pública, los periodistas. Esto no quiere decir que haya gran cantidad de habilidades periodísticas que ya no tienen ningún sentido. Es decir, yo no creo que nadie consulte las cotizaciones de bolsa en los periódicos, salvo quizás en el Financial Times por una... Es decir, cualquiera que está en bolsa sigue la evolución de la bolsa por su teléfono móvil, o yo creo que casi nadie ve ya el tiempo en los periódicos, en contra de lo que me dicen a mí los que hacen El País. Yo creo que todo el mundo ve el tiempo en el teléfono o en la red, es decir, hay una gran cantidad de información que nos llega de forma instantánea, que es emitida no por periodistas profesionales, etcétera y tal, ¿no? Entonces tenemos que... Y hay una gran cantidad de información también que es emitida o controlada o configurada por algoritmos, ¿no? Y una gran resistencia en las redacciones a este cambio tecnológico, que es fundamental, una resistencia pareja a la que probablemente tenían los copistas en el siglo XV, cuando apareció la imprenta y vieron que se quedaban sin la facultad de copiar los libros y de, por lo tanto, interpretarlos, ¿no? Pero yo sí creo que hay un futuro importante para el periodismo de investigación, para el periodismo de datos, para el periodismo de análisis, y también para el periodismo de calidad y de referencia. Porque se están perdiendo muchas referencias, hay mucha confusión, en la red hay mucho ruido. El propio Eric Smith, el presidente ejecutivo de Internet, declaró un día que la red es un gran basurero mundial. Es decir, bueno, pues controla uno de los recipientes de la basura más importantes, ¿no? Pero sí creo que hay un gran futuro, pero los perfiles profesionales son diferentes. En cualquier reunión de estas puede haber 10, 15 personas tuiteando en este momento lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, cosa que era inimaginable y puede estar ya saliendo y pueden estar en las redes discutiendo, poniéndonos verdes o lo que sea en este momento antes de que acabe el acto, y por lo tanto está cambiando mucho el ecosistema de la información y tenemos que acostumbrarnos a ello.
Fem una última pregunta, si no hi ha res més, i amb això acabaríem. Reincido con perdón. Apoyándome en estas últimas reflexiones que está haciendo sobre el papel del periodismo de reflexión, del periodismo interpretativo, del periodismo menos de rabiosa actualidad y más de interpretación y explicación de esta realidad, ¿cree que esto también es aplicable a la televisión? ¿La televisión puede evolucionar desde los reality shows y el rabioso online a una televisión más reflexiva de interpretación y de explicación? Es que yo creo que yo soy bastante radical en esto. Creo que la televisión como tal es un tótem que ha desaparecido. Antes la televisión, es decir, yo tuve que cumplir los 13 años o algo así para ver televisión por primera vez en mi vida, y por lo tanto yo soy un niño de la radio, ¿no? Y antes la radio se ponía en el comedor o en el salón de las casas y se reunía toda la familia a escuchar la radio, ¿no? Una cosa que... Y poníamos la radio allí y mirábamos a la radio para escucharla, ¿no? Bueno, ese tótem que luego en los años 60, 70 empezó a ser la televisión ha desaparecido. Es decir, o sea... y el concepto televisión sigue pesando en nosotros tradicionalmente porque hemos vivido con él, pero aquí lo que hay es una distribución de señales audiovisuales. Entonces el reality show es una cosa, es televisión, y una entrevista de Iñaki Gabilondo con un escritor es televisión, pero obviamente está dirigido a un público diferente y tiene unas características diferentes y se hace diferente y cuesta diferente y produce diferente, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que saber es que la comunicación audiovisual y también audio, que a veces esto se olvida, va a ser más frecuente, más interactiva y va a ocupar cada vez más el espacio de las gentes, ¿no? Esto es más evolutivo. Todavía hay 4 horas para ver la televisión al día en este país, la televisión clásica, ¿no? Pero los jóvenes ya ven la televisión clásica, los propios programas ya los ven en la tableta o los ven a veces en el teléfono, los descargan para verlos a una hora más conveniente, etcétera y tal, ¿no? Y lo que pasa es que hay grandes sistemas, diría algo mismo del teléfono, es decir, el teléfono desde el WhatsApp y Skype prácticamente ya no existe el concepto de teléfono, pero en fin, hay unas líneas fijas, hay unos operarios, hay unas licencias, hay un sistema que no puede desaparecer, pero que se va transformando, ¿no? Y cada vez hay menos gente que habla por teléfono y más gente que habla por WhatsApp, y probablemente dentro de 5 años pues esto ya será completamente diferente, ¿no? Entonces yo lo que creo es que esta es una sociedad más intercomunicada, progresivamente más intercomunicada, más global, y por lo tanto más confusa, porque hay un enorme ruido, porque cuando todo el mundo puede decir lo que quiere a todo el mundo y a la vez pues discriminar y seleccionar es muy complejo, ¿no? No sé si con esto contesto a la pregunta. Bé, si no hi ha cap altra qüestió, agrair-los la seva presència avui aquí, agradecer al señor Cebrián su magnífica intervención y luego sus respuestas, que yo creo que han sido muchísimas. Yo creo que en esta última intervención coincide con los periodistas que hemos tenido aquí en que el periodismo tiene un futuro como un cierto descodificador y interpretador de la realidad en esta confusión que está en Internet. Por lo tanto, agradecerle su presencia y muchísimas gracias. Gracias.